hacer para que pueda vencer? En cruenta cruz Él murió, sufrió por mí, fue por amor. El cordero inmolado por mí se hizo pecado. En cruenta cruz Él murió, mas al tercer día resucitó. Él está vivo, 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 vivo. Hijo de David, autor de mi fe, león de Judá, hombre de Nazaret, cabeza de la iglesia, consejero fiel, la roca verdadera, camino al cielo, Rey de reyes, novio amado, Señor de señores, mi abogado, el todopoderoso, la verdadera luz. Venció en la cruz, su nombre es Jesús. Él está vivo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí. Era casi mediodía, todo empieza a oscurecer, el velo del santuario por entero se rompió. Está consumado, en alta voz Jesús gritó, entregó su espíritu, Jesús por mí murió. María se aproxima al sepulcro a llorar, vio un jardinero y comenzó a preguntar, ¿será que usted sabe dónde está mi Señor? María reconoce que Él es Cristo cuando Él por su nombre la llamó. Jesucristo está vivo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo. Paso está vivo, lo mi triunfa. Paso está vivo, ya no te temor. Paso misa con mi futuro, traen el mal digno Señor, cubibota, poderosamente vivo, poderosamente vivo. Un saludo muy especial en el nombre de Jesucristo a todos nuestros hermanos alrededor del mundo, pero de una manera muy especial a todos nuestros hermanos en la región del Caribe. Dios ha permitido una nueva tarde misionera. Dios ha permitido que hoy nos podamos reunir nuevamente y nos podamos integrar los hermanos de diferentes países. Nuestro hermano William Díaz en Aruba, nuestro hermano Jairo Hernández en Curazao, nuestro hermano Onesilver Echeverry en la isla de Bonaire, nuestro hermano Carlos Mendoza, allí en Guyana Francesa, nuestro hermano Sergio Serrano, allí en Surinam, nuestro hermano Jaime Moreno en la República Dominicana, nuestro hermano Aldever Duque en el país de Haití. Para todos ustedes, bienvenidos. Esta es una integración hermosa de toda la región del Caribe. Y por la gracia del Señor, tenemos este espacio que la iglesia nos ha brindado para que compartamos experiencias, testimonios, vivencias especiales
que por la gracia de Dios, este Dios maravilloso, nuestro Señor Jesucristo, nos permite realizar. Así que la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia tiene el orgullo, esa sensación agradable de compartir con ustedes este día. Dios nos ha regalado este momento y estamos aquí para que usted conozca un poquito lo que Dios está haciendo alrededor del mundo, lo que el Señor está obrando en nuestros países de la región del Caribe, donde nuestros hermanos, nuestros pastores, nuestros creyentes están haciendo algo bonito, y es que este legado de fe sea conocido hasta el último rincón de la región del Caribe. Quisiera compartir con ustedes un hermoso pasaje de la Escritura en el libro de los Salmos. Dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos, y entre ellos la región del Caribe, te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganlo Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Así que un saludo muy especial para todos ustedes en este día, para todos los misioneros que están conectados, para todos nuestros pastores en los diferentes países. Bienvenidos en el nombre de Jesús. Deseamos que podamos en esta tarde alegrarnos y gozarnos, como dice la Biblia, con las maravillas que nuestro Dios está haciendo en la región del Caribe. Voy a invitar a nuestro hermano Jairo Hernández, nuestro misionero en la isla de Curazao, para que él tenga este momento y ore al Señor y nos guíe, nos lleve a la presencia de Dios, para que Dios tome el control de este precioso programa. Bendiciones. Dios les bendiga, hermanos. Les saluda a todos en el nombre del Señor Jesús. Gracias a Dios por permitirnos estar en esta tarde, en esta preciosa tarde misionera de la región del Caribe. Vamos a orar que el Señor Jesucristo sea bendiciéndonos en abundancia y que todo lo que hagamos en esta hora sea de bendición para toda la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Oremos al Señor. Bendito Dios, Padre Celestial, gracias te damos, Señor Jesús. Dios mío, tú eres grande, tú eres sublime, Señor Jesús. Gracias por permitirnos, Señor, servirte en esta parte de la mies, Señor. Gracias por cada uno de mis compañeros en los diferentes países, Señor, que estamos predicando tu palabra. Gracias por tu iglesia, cada creyente, cada pastor, cada hermano, Señor Jesús. Gracias por la iglesia en Colombia, que siempre está al tanto, Señor, de todas estas buenas noticias de tu obra en esta región del Caribe. Dios poderoso, en esta hora te pedimos tú nos bendigas, Señor. Todo lo que hagamos, lo hacemos, Señor, para que tu nombre sea levantado y que se conozca a lo largo y ancho de esta tierra que tú tienes todo el poder y que tú sigues salvando de toda lengua, de toda nación, Señor Jesús. Dios mío, bendícenos, Padre Celestial, a donde podamos llegar a través de las diferentes plataformas esta hora, Señor. Cada noticia sea de bendición en esos oyentes, Jesús amado. Dios poderoso, tú eres grande, tú eres sublime. Gracias, Señor. Te damos porque tu obra sigue adelante en toda esta región, Señor Jesús. Gracias por tu obra, Señor, en Haití, en República Dominicana. Gracias, Señor Jesús, por tu obra en Aruba, en Bonaire, Señor, en Surinam, en Guyana Francesa, Señor, en Trinidad y Tobago. Gracias, Señor, por tu obra aquí en la isla de Curazao. Dios mío, estamos agradecidos contigo y en esta tarde queremos contar tus maravillas, Señor, todo lo que tú haces en medio nuestro, Padre amado. Bendícenos en esta hora, Dios poderoso. En tu nombre te lo pedimos, Señor Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos, y seguimos esta preciosa tarde misionera en el nombre de Jesús.
República Dominicana es un país del Caribe que comparte la isla La Española con la República de Haití, ubicada al oeste. Santo Domingo es la ciudad capital, conocida por sus nativos como Quisqueya, que significa Madre de las Tierras. Es distinguida por tener algunas de las playas más hermosas y populares del mundo, lo que la convierte en uno de los principales destinos turísticos. Es el único país que posee la Biblia en el escudo de su bandera nacional. El merengue y la bachata son los géneros musicales emblemáticos propios de esta nación. Los dominicanos se caracterizan por su gran hospitalidad, carisma y afecto que contagia a los demás. Su cultura es una mezcla de raíces españolas, africanas y taínas. Estas mezclas son el fruto de lo que son los dominicanos, y esto se traduce a su gastronomía, la cual consta de numerosos platos, siendo el más especial la bandera, su comida típica, al igual que el mangú y el sancocho. El béisbol es el deporte que más se practica en este país, por lo que se acostumbra a llamarle el deporte nacional. Entre tantos atractivos por resaltar, lo más valioso es que este país ha podido recibir el Evangelio de Jesucristo. Hoy, por su gracia, hay un numeroso pueblo que conoce la verdad y continúa expandiéndose a lo largo y ancho de todo el territorio dominicano. República Dominicana lo tiene todo. Es una alegría poder en esta tarde compartir con nuestros hermanos, en especial de República Dominicana y de Haití. Pero tenemos otros misioneros por ahora y vamos a invitarles para que ellos nos regalen sus palabras de saludo. Vamos a invitar a nuestro hermano Jairo Hernández, con Silver Echeverry, luego nuestro hermano Carlos Mendoza, nuestro hermano Sergio Serrano y nuestro hermano William Díaz. En ese orden, ellos nos van a regalar sus palabras de saludo. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Una vez más, les saludo a todos en el nombre del Señor Jesús desde la isla de Curazao. Y gracias a Dios, es una bendición grande poder estar participando en esta tarde misionera junto con todos nuestros hermanos. Y gracias a Dios que el Señor nos sigue guiando, ayudando y bendiciendo en abundancia aquí en la isla de Curazao. Un saludo especial para todos en el nombre del Señor Jesús, la iglesia en Colombia, el consistorio de ancianos, y cada uno de los hermanos asesores. Hermano Eduardo, Dios me lo bendiga, y cada uno de mis compañeros. Es una bendición grande poder estar participando con todos ustedes en esta tarde. Dios les bendiga. Dios les bendiga, amados hermanos. Les saludo a todos en esta preciosa tarde, en el nombre admirable del Señor Jesucristo, desde la preciosa, hermosa isla de Bonaire. Es una bendición poder estar en esta tarde misionera con nuestros hermanos de República Dominicana, en cabeza de mi misionero, el hermano Jaime Moreno, de Haití, en cabeza de nuestro hermano José Aldever Duque. Es una tremenda bendición. Saludo de una manera muy especial a mis compañeros misioneros, a los pastores que están aquí a través de la plataforma sur de Haití, de República Dominicana, y a cada uno de los hermanos que a través del Facebook, YouTube nos están viendo. Es una tremenda bendición gozarnos en la presencia del Señor. Bendiciones. Bueno, qué alegría poderles saludar el día de hoy. Un saludo muy especial para nuestro hermano Eduardo, nuestro asesor aquí del Caribe, para mis compañeros misioneros, para William, para Jairo, hermano Jaimito, hermano Aldever, hermano Silver, hermano Sergio, bueno, y todos los que están aquí, la iglesia en República Dominicana, todos sus pastores, la Junta Nacional en Haití, la iglesia, bueno, todos los que se nos están viendo en este momento por las redes sociales. Un saludo muy especial desde la Guyana Francesa. Estamos aquí en nuestra tarde misionera y esperamos que sea de bendición este momento para cada uno de ustedes. Dios les bendiga, mis hermanos. Me alegra saludarlos en el nombre del Señor Jesucristo. Les saludo aquí desde el país de Surinam, hermoso país de Surinam. A todos en el nombre del Señor Jesucristo. A mi hermano Eduardo Tejada, me alegra
poderlos saludar en esta tarde en el Señor, a todos los misioneros de esta zona Caribe, que el Señor siga ayudando a todos, dando a todos los pastores en cada país, que Dios siga haciendo su obra a través de cada ministro. Saludo también a toda la iglesia, a la amada iglesia de la zona Caribe, en cada país. Dios siga prosperando su obra en cada lugar. El Señor les continúe bendiciendo. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Me alegra saludarles en esta tarde. Un saludo cordial en el nombre de Jesús desde el país de Aruba, donde por la gracia del Señor estamos sirviendo. Quiero saludar muy especialmente a nuestros hermanos del Honorable Consistorio, nuestro hermano Reinel, nuestros hermanos de misiones, nuestro hermano Eduardo Tejada, quien es nuestro asesor para esta zona del Caribe. Igualmente a mis compañeros de labor en esta región, donde predicamos el Evangelio de Jesucristo, a cada uno de ellos, los pastores que están conectados, los hermanos y hermanas que están unidos con nosotros a través de este espacio, a través de YouTube, a través de Facebook. Para todos un saludo cordial en el nombre de Jesús. Estamos en esta maravillosa tarde misionera y queremos invitarles para que se queden con nosotros. Tenemos noticias misioneras y anuncios importantes de la labor, la predicación de la palabra de Dios y hermosas melodías cristianas que exaltan y glorifican el nombre de Jesús. Bendiciones para todos, hermanos. Dios les bendiga. A continuación, le queremos invitar para que puedan ver un hermoso informe del trabajo que por la gracia del Señor se realiza a través de Refan. Así que les invitamos a ver este precioso informe. Hermanos, solo en Cristo hay salvación. ¿En qué nombre podemos ser salvos? Bueno, la palabra del Señor dice en el capítulo 4 del libro de los Hechos, versículo 11: Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en Cristo Jesús hay salvación y perdón de pecados.
Dios les bendiga, hermanos. Muy feliz de estar en este momento acá compartiendo con ustedes. Un saludo muy especial para cada uno de ustedes. Un saludo para el consultorio de ancianos. Muy feliz de estar acá y mi nombre es Don Sebastián. Amén. Así que es una alegría poder compartir con ustedes esta tarde y este programa de misiones que además nos llena de mucho gozo, de pasión por el trabajo que se está haciendo en el nombre del Señor. Ustedes pudieron observar a través del video el trabajo que se hace de Refan. Nuestro trabajo evangelístico consiste en este año 2021. Tenemos un logo a nivel nacional y el logo es: ser lleno del Espíritu Santo y cada uno gane uno. La propuesta, el proyecto de trabajo para la iglesia a nivel nacional es que todos trabajemos en pro de que los hermanos sean llenos con el poder del Espíritu Santo, pero además que también la iglesia se involucre en el trabajo evangelístico, que cada uno se sienta parte de tal forma que pueda sentir la responsabilidad, y entonces en ese sentido trabajamos para que cada uno, como dice el logo, gane uno. Que la iglesia se involucre haciendo el trabajo evangelístico, pero también hacemos el trabajo de la Refan y las células. Los días lunes en la noche, los días miércoles en la noche y los días viernes en la noche trabajamos el trabajo celular con los líderes de cada sector y los pastores en todo el país. Así que nuestro trabajo evangelístico va enfocado a ganarnos almas para Jesucristo y a que la iglesia sea llena con el poder del Espíritu Santo. Este logo ha traído una bendición muy grande a la iglesia porque muchos hermanos aquí en la iglesia central y en otras congregaciones han sido llenos con el Espíritu Santo, porque esa es la fuerza y el que le da visión a la iglesia y el que prepara a los que van a servir. Muchas gracias, hermano Eduardo. Gracias, hermano Jaime. Nos alegra mucho su saludo y esas palabras tan hermosas. Vamos a invitar a nuestro hermano Carlos Mendoza. Él nos va a presentar el siguiente informe que será de gran bendición para cada uno de nosotros. Bueno, aquí tenemos una presentación del país de Haití, la obra evangelística en Haití. Vamos a mirar esta cortina que tenemos o este video. Y posteriormente al video, el hermano Valdever nos va a saludar y nos va a hacer exposición del video que acabamos de ver. Contre tout vent contraire, faut espérer c'est qui t'a empêché, mais papa, parce qu'on t'est vécu à la croix, où t'es bonne autorité pour nous marcher sur les lions, sur l'aspect, toute la puissance de l'ennemi. Eh bien, c'est, moi, prends contrôle tout ça qui est pour dire, prends contrôle tout ça qui est pour faire, prends contrôle chaque monde qui l'a, prends contrôle chaque monde qui attendait, prends contrôle quartier, papa, c'est, papa, levez le nom, mon ciel, parce que vous-même, vous pouvez faire toute bagaille, parce que pas rien qui est possible, mais tout est possible. À celui qui croit. Comme ça, nous prions. Nous ne prions pas en tant que monde qui est bon, mais nous prions dans nom Jésus qui règne au siècle des siècles. Amen. Aleluya. Gloria al Señor. Haití, un país del Caribe. 11,5 millones de habitantes. Desde aquí les saludamos en esta tarde misionera. Hay esperanza para ellos. Hay esperanza en Cristo. En el nombre del Señor Jesús saludamos a todos nuestros hermanos en esta tarde misionera
satanismo que durante generaciones ha tenido en prisión a este pueblo haitiano, pero que con el poder de Jesús, nuestro Dios todopoderoso, se rompe la cadena más gruesa y el Señor nos da liberación y bendición, porque la voluntad de Dios es sacar de este país un pueblo para llevarlo a su gloria, y sí que lo hará con la ayuda del Señor y la intercesión de este pueblo que exalta y glorifica al Cristo. Aleluya. Amén. Bueno, está motivado el hermano Aldever, está feliz ahí, está predicando la palabra hoy. Le cuento, hermano, que aquí atrás de mí tengo un grupo de hermanos que nos acompañan. Bueno, habrá unos virtualmente, pero aquí atrás tenemos unos hermanos. No sé si ustedes alcanzan a ver allí. Miren, aquí tenemos unos. A ver, ellos hablan un poco, pero si no, no los podemos traducir. Me gustaría que escuchen su saludo. No sé si en este momento o en otro momento. ¿Qué dice usted, hermano? Aldever, rompamos el protocolo un momentico, que nos saluden, por favor, ahí en creol, en francés, no sé en qué nos van a hacer. Amén. Aquí tenemos un diálogo. Nuestro hermano Jean-Claude. Nuestro hermano Jean-Claude, salutación con Bupla. Nuestro hermano Jean-Claude es un hermano de nuestra iglesia. Salude en creol, salude. Saludo dans le nom de Jésus. Saludo en el nombre de Jesús. Que bon Dieu bénisse nous. Que Dios les bendiga a todos. Pour grand travail ça que les sea confié nous. Por ese gran trabajo que les ha sido confiado. Nous de bon Dieu pile capable nous en pile force, en pile courage pour nous prêcher la bonne nouvelle. Que tengamos mucho coraje y fuerza para predicar la buena nueva del Señor. À nous faire travailler ça avec. Bueno, gracias a Dios, tenemos problemas ahí como la señal. Bueno, ahí están los hermanos de Haití, qué alegría. De toda tribu, de toda lengua, de toda nación, adorando y glorificando el nombre del Señor Jesucristo. Es una alegría poder contar con nuestros hermanos allá en Haití también. Y ellos han preparado una canción, ellos tienen un coro, no sé si en creol o en francés, cómo lo van a cantar, pero aquí tenemos una canción que ellos han preparado para deleitarnos hoy, primeramente al Señor y luego a toda la iglesia y a todos los que están en sintonía. Entonces vamos a escuchar esta canción desde Haití para todo el Caribe y todo el mundo el día de hoy.
bonito trabajo, hermano Aldever. Monfer Aldever. Felicitación. Merci beaucoup. Amén. Amén. Qué hermoso trabajo realmente que se hace con toda la juventud y con la iglesia. Felicitaciones y esperamos que Dios les siga ayudando para hacer la labor que el Señor les ha encomendado en esa nación. Entonces, vamos ahorita, como la obra del Señor sigue su marcha y por todos lados hay excelentes noticias. Tenemos una presentación del trabajo de los niños allá en República Dominicana. Aquí, esos niños bien alimentados con bizcocho dominicano. Ahí vamos a escuchar la presentación de los niños en esta hora. Tan especial en la obra misionera en República Dominicana. Jaimito, coméntenos algo, usted, su esposa, del trabajo de los niños ahí en República Dominicana. Creo que, amén, vale la pena que hagamos un pequeño recuento del trabajo con los niños. Mire, escuela dominical es tan importante porque en los niños encontramos el presente y el futuro de la iglesia. Aquí quiero que el hermano Edward, que es el miembro, es parte de la Junta Nacional, nos hable algo acerca de escuela dominical, y luego mi esposa, que trabaja mucho con los niños, ella le encanta el trabajo con escuela dominical, nos dé también un pequeño reporte del trabajo con los niños. Dios les bendiga, amados hermanos. Para mí es un placer estar aquí compartiendo con ustedes en este programa. Pues para nosotros es de suma importancia el trabajar con los niños, porque descuidar este departamento significaría mucho el dejar crecer la iglesia, porque una vez que uno trabaja con la juventud, también trabaja con los niños, y también eso puede ser una proyección de crecimiento, porque para ellos fomentar la necesidad de conocer a Dios en un futuro significaría que sean hombres y mujeres que le puedan servir al Señor Jesucristo. Por eso trabajamos de manera incansable con este departamento, con los niños a nivel nacional, ya que para nosotros representa una gran importancia. Muchas gracias, Dios les bendiga. Amén. Y además, mire que el hermano Edward es fruto de un gran trabajo desde la época del hermano Mario, de esa juventud que se formó en la iglesia
y que hoy muchos de ellos son pastores en nuestro país. Muchos de esos jóvenes que fueron formados hace algunos 30 años, ahora le sirven al Señor en este precioso país, República Dominicana. Vamos a escuchar a mi esposa unas palabras con respecto también a escuela dominical. Dios les bendiga. Pues ha sido grande el desafío debido a la situación que enfrentamos. Había como esa de si se hacía o no se hacía clase, la pandemia, pero gracias al Señor Jesús, para Él no se le acaban los recursos. Dios ha usado a nuestros líderes, a nuestros maestros, y el amor y la pasión es muy importante en los maestros, y eso ha ayudado a buscar la forma de seguir trabajando a nuestros niños, porque no se pueden descuidar. Ellos también necesitan alimentarse siempre de su palabra, y gracias a Dios nuestros maestros han superado este desafío. Entonces, con la ayuda del Señor vamos a seguir haciéndolo igual en cada congregación. Ya estamos activos, gracias al Señor, con las medidas, y podemos ver en los videos que ha sido una bendición, y sabemos que esta semilla dará fruto. Aquí vemos un ejemplo de eso, así que con la ayuda del Señor tenemos la convicción de que detrás de estos niños también van a llegar sus familiares, porque Dios también usa a los niños. Nosotros creemos que para sentirse uno parte de la iglesia y no solamente ser como un invitado, tiene que sentir sentido de pertenencia. Y a nuestros niños, desde que están en esa edad, le vamos formando, inculcando en ellos el sentido de pertenencia, y esos niños serán los que tienen las raíces más profundas para poder amar este país y servirle a Dios y servirle a sus compatriotas. Por eso el trabajo con escuela dominical es supremamente valioso e importante en nuestra iglesia. Bueno, hermano Jairito, lo felicitamos, hermano Jaime, hermano Tatiana, Edward. Bueno, Edward tiene memoria que era de los niños, hace como 40 años atrás, pero gracias a Dios está ahí sirviéndole al Señor. Creo que el trabajo de los niños es indispensable, no se puede dejar perder. Yo llegué aquí a la Guyana hace 5 años y empecé a trabajar con unos niños, y hoy, 5 años después, son los que me colaboran en la dirección, en la predicación, en las traducciones, en todos, y eran niños. Hoy son jóvenes de 16, 17 años, pero son colaboradores en la iglesia. Entonces, como decía el hermano Jaimito, son un presente que no podemos dejar de cultivar, de dedicar el tiempo, de invertirle los recursos necesarios, humanos, espirituales, físicos, económicos, para el desarrollo y el crecimiento de nuestros niños. Felicitaciones a toda la iglesia en República Dominicana por este hermoso trabajo con la niñez, y que Dios siga bendiciéndolo. Vamos a mirar otra presentación. Hay cosas que son parte de la cultura y que se utilizan de una manera especial para hacer el trabajo evangelístico. Y parece que la música es algo muy fuerte también en Haití. Aquí tenemos otra presentación, pero yo quiero, antes de la presentación, hermano Aldever, coméntenos cómo es el trabajo con los jóvenes que están haciendo ahí, y el trabajo musical que veo que está siendo muy fuerte y siendo de gran bendición para la iglesia en Haití. Vamos a escuchar a nuestro hermano Aldever para que él nos comente antes de mirar el video. Bueno, tenemos unos pequeños... hermano Carlos, bueno, siempre tenemos algunas dificultades. Repítame la pregunta, que no alcancé a captar lo último que dijiste, Carlitos. Que vemos que la parte musical es un elemento muy importante dentro de la cultura haitiana y dentro de la evangelización de la iglesia también. El trabajo que usted está haciendo con los jóvenes y a nivel musical, creo que está dando muy buenos resultados. Cuéntenos algo de ello, hermano Aldever.
del trabajo juvenil y del trabajo musical. Bueno, en Haití tenemos algunas dificultades de conexión. No es fácil porque decían en una ocasión, a duras penas llega la energía. Entonces, a veces la comunicación de internet no es tan buena, pero vamos a tratar de hacer el enlace ahí con el hermano Aldever. ¿Cómo es el trabajo con los jóvenes y musical, hermano Aldever, en Haití? Bueno, hermanos, gloria al Señor. Aquí la gente ama la música y la lleva en la sangre, en el corazón. Aquí la gente canta con un ánimo extraordinario y uno tiene que llorar porque se siente la presencia de Dios de una manera muy especial. Esta mañana, por ejemplo, estábamos a las 6:30 de la mañana ya cantando en el primer culto. A las 8 ya estábamos en unos segundos, a las 9 estábamos en el tercer culto. Aquí hay un grupo conmigo grande ya y la gente se prepara para el culto evangelístico esta noche. Hay un anhelo de cantar y de oír la palabra y de servirle al Señor. Realmente es muy bonito, hermanos. Sentimos la presencia de Dios y creemos que Dios está teniendo mucha misericordia de este país. Como ustedes lo ven ahí en estos videos, como los hermanos se... Bueno, hay problemas. Vamos a escuchar el informe, la presentación de los adolescentes de Haití, mientras más adelante llega el hermano Aldever con su conexión. Qué bendición ver a nuestros hermanos haitianos cantando al Señor, danzando, bailando, moviendo, adorando al Señor con todo su corazón. Es muy importante y muy valioso. Bueno, vamos a entrar en una sesión muy importante ahorita y son las entrevistas a nuestros misioneros invitados, a nuestro hermano Jaime y a nuestro hermano Aldever. Yo quiero pedirle al hermano William que él dirija la entrevista del hermano Jaime y al hermano Nesilver que dirija la entrevista del hermano Aldever. Primeramente vamos a dedicar el tiempo para escuchar las experiencias y lo que el hermano Jaime tenga que contarnos, pero el hermano William va a dedicar este momento para esa entrevista. Hermano William, por favor, coordínenos en esta parte, diríjanos, pregúntele preguntas bien difíciles, hágale, por favor. Gracias, Carlitos. Hermano Jaime, ya escuchó, ¿no? Yo solo debo obedecer, ¿no? Hermano Carlos, gracias. Una vez más, un saludo para todos. Es una bendición muy grande poder estar en esta tarde. Como decía el hermano Aldever, realmente nos emociona ver a nuestros hermanos de Haití adorando a Dios con esa alegría. Y bueno, aquí en las islas también tenemos hermanos de Haití, del país de Haití, y de verdad que son una tremenda bendición para nosotros acá en la iglesia. Bueno, hermano Jaime, usted es un hombre que Dios lo ha usado de manera muy especial en las misiones. Ya Dios le permitió estar en el país de Nicaragua, ahora en el país de República Dominicana. Yo quisiera preguntarle, hermano Jaime, cuéntenos un poquito para usted qué ha significado ser misionero,
¿Qué le deja esta experiencia hasta hoy, a la fecha, en estos años? ¿Qué ha visto de resultado de esta labor? Bueno, Dios les bendiga. Gracias, hermano William. Y gracias, hermano Carlos, lo tengo en la mira. Por aquí ha de venir a Dominicana usted, pues, ya sabe. Hermano William, yo creo que una de las cosas de mi vida personal que me apasiona y que ha sido parte de mi vida es la obra misionera. Incluso antes de salir a la obra misionera, para mí las misiones eran muy importantes, supremamente importantes. Sin embargo, la experiencia de la obra misionera en cada país es diferente. Cuando llegamos a Nicaragua, íbamos con una expectativa y comenzamos a hacer el trabajo que sabíamos hacer en Colombia y salíamos a visitar, evangelizar la gente, y muchas veces quedaron de venir a la iglesia 20, 30 personas a culto y preparábamos las sillas, pero resulta que de esos 30 no llegaba ni uno, porque todos le decían, no, sí, ahí llego, ya a la hora que allá estaremos. Y eso al comienzo fue un choque bastante fuerte, pero gracias a Dios que eso lo fuimos aprendiendo, superando y buscando la forma de trabajar y olvidándonos un poco de lo que habíamos aprendido en cuanto a la forma, no en cuanto a la doctrina, sino en cuanto a la forma de trabajar. Y así fue que pudimos encontrar el camino para poder encontrar los resultados que se esperaban. Pero las misiones para mí son el proyecto más importante de Dios en el mundo. No hay en este universo un proyecto más importante, porque es el proyecto con el cual Dios quiere salvar a la raza humana. Es uno de los proyectos, el más importante de todos los que puedan haber en el mundo. Es el proyecto que Dios tiene para que se predique su evangelio a toda criatura y para que las almas sean salvas. Pero además, eso significa para mí, ha significado para mí, como el cumplimiento de esa visión que Dios me dio desde hace muchos años. Hermanos misioneros, ustedes saben lo que les voy a decir, que es muy cierto. Para mí no hay mejor pago en este mundo que ver una persona que se convierte a Jesucristo. Una persona que venga al Señor, que lo veamos que se convierte, que lo podamos bautizar en el nombre de Jesús, que pueda recibir el bautismo del Espíritu Santo, pero además ver que hay un crecimiento en él y después con el tiempo verlo sirviendo en la obra. El trabajo de misiones da resultados extraordinarios. No se pueden comparar. No hay forma de compararlos. Nunca nosotros, los que hemos trabajado en la obra misionera, podríamos ver la obra misionera de otra manera, porque este es el gran proyecto de Dios. Y en mi caso, está metido en mis huesos, en mi corazón, en mi alma, porque para mí es muy grande que se pueda salvar a una persona. Y le agradezco a mi familia, a mi esposa especialmente. Mis hijos estaban pequeños, o Sebastián estaba muy chiquito cuando llegamos a Nicaragua, apenas tenía 1 año y medio, aunque nació en Colombia, pero prácticamente sus costumbres y cosas son nicaragüenses. Le agradezco a ellos. Alison, mi niña, ella es una niña muy especial en el trabajo del Señor, igual que Sebastián, que le sirve a Dios en la música, en la alabanza. Yo les agradezco a ellos por compartir esa visión, por trabajar
en este campo tan glorioso como es la obra misionera. Hermanos, los que me escuchan en cualquier parte, cuando eso se mete en nuestro corazón, no hay nada en este mundo, no hay dádivas, no hay nada en esta vida que se pueda comparar con esta pasión por ver un alma convertirse al Señor, por ver crecer una iglesia, por ver que una iglesia nace en algún pueblo, en algún municipio. Comenzamos visitando una familia, una señora, un hombre, y de pronto ver que se comienzan a reunir un grupito y después poder abrir una iglesia y ver que nace una iglesia y que la gente se comienza a convertir. Eso no tiene valor en este mundo y no se puede comparar absolutamente con nada. Bueno, gracias hermano Jaime por contarnos esta experiencia tan importante. Creo que con lo que usted nos dice nos contagia de misiones, y este evento tiene algo muy particular, hermano Jaime, y es que precisamente lo están viendo muchas personas alrededor del mundo y muy particularmente en esta región del Caribe. Tenemos hermanos líderes en la zona de Curazao, nativos de allá que se están contagiando de misiones, en Bonaire, lo mismo en Surinam, lo mismo en la Guyana Francesa, lo mismo aquí en Aruba y en los países donde ustedes están, claro está, República y Haití, que nos contagia escuchar esto, cómo se desarrolla la labor misionera y cómo un misionero nos cuenta su propia experiencia. Pero hermano Jaime, usted hacía alusión a su esposa, a quien estamos viendo allí atrás, en compañía de sus hijitos, y de verdad nos alegra y sabemos el gran trabajo que ellas hacen al lado nuestro. Y quisiera escucharlo de ella misma, que nos contara su experiencia en la labor misionera, qué es en lo que ella más se ha ocupado en aportar a la obra misionera. Hermanos que nos escuchan, son de gran valor nuestras esposas en la labor misionera. Sí. Más durito. Más duro. Bueno, la pregunta es, ¿qué ha aportado? ¿Qué es lo que más ha aportado? Bueno, una de las que Súbale. he tratado de ser apoyo para mi esposo, ayudarle en lo que yo más pueda, de compartir la misma visión que él tiene. Y pienso que en cada lugar es diferente, hay unas necesidades muy diferentes. Y yo pienso que mucho me he apoyado mucho, ha sido muy fuerte, escuela dominical. Creo que Dios me ha dado el carisma también para poder entrar con la gente, porque a veces uno llegaba como a evangelizar o llegaba a visitar una casa y la gente estaba así como con esa cara de bravo. Entonces yo le decía, Señor, dame una palabra, algo, Señor. Entonces algo venía a mi mente, cualquier ocurrencia, alguna cosa, y yo hacía algo o decía una expresión o me reía, entonces la gente se quedaba como viendo y bajaba su de estar bravo como a la defensiva, y entonces ahí es donde entraba mi esposo. Entonces pienso que esa ha sido una forma, porque a veces la gente está como a la defensiva cuando se trata del evangelio. Entonces siempre le digo al Señor, bueno Señor, llénanos de tu gracia, todo mundo tiene una parte para entrarle, Señor, muéstranos por dónde. Entonces eso, en cuanto a escuela dominical, pienso que eso ha sido donde hemos estado, ese ha sido uno de mis mayores fuertes, pienso yo, y tratar de contagiar de la alegría que da el evangelio. Amén. Gracias, hermana Yajine. Realmente es una bendición muy grande contar con ustedes, el trabajo. Bueno, ahí veo sus hijos también, no sé si alguno de ellos quiera contarnos algún detallito, cómo ellos también apoyan la obra misionera. Hermanos que nos escuchan a través de este espacio, a través de YouTube, Facebook y los canales oficiales de la iglesia, nuestros hijos se vinculan con las misiones. Ellos hablan en sus escuelas,
hablan en sus colegios, a veces traen sus profesores, nuestros hijos traen sus profesores a los cultos, los invitan a programas, así que ellos son parte de la misión. Bueno, no sé si quieran contarnos algo breve de lo que Dios les ha permitido aportar, qué les gusta de la obra misionera. Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Pues para mí, lo que más me gusta aportar en la obra misionera es siendo ejemplo a los demás muchachos en todas las formas, respetando a mis padres, siendo ejemplo también de ellos, algunas veces ayudándoles en lo que puedo, dándoles un consejo, porque algunas veces un joven no tiene tanto como confianza con el pastor, y entonces ahí es donde yo creo que a veces entramos los hijos de pastores o los hijos de misioneros, y ellos nos cuentan a nosotros, y ahí es donde nosotros les podemos dar un consejo o una palabra de aliento. Creo que eso es una de las cosas que yo he podido ayudar a mi papá. Excelente, excelente. Dinos tu nombre, por favor. John Sebastián. John Sebastián. Oiga, qué bueno escuchar a nuestros hijos de misioneros con un carácter, con una firmeza, con una convicción. Y creo que ha dado un punto muy importante, ¿no? A veces las diferencias de edades, a veces venimos de otra generación, pero ellos que están en ese mismo rango de edades aportan mucho, tienen una palabra y gracias a Dios han sido formados al lado de personas muy comprometidas con la misión. Pero vamos a escuchar a Alison a ver qué nos cuenta ella también de lo que más le gusta en la misión. Dios les bendiga, hermanos. Lo que a mí más me gusta de las misiones es ser ejemplo, participar en las actividades, participar en las actividades, hablarle a los niños de la palabra de Dios, y también me gusta leer mucho la Biblia. Amén, amén. Y siempre cuando llega un hermano, aunque no lo hayan saludado, yo siempre lo saludo. Y al que es amigo, yo le doy la bienvenida. Oh, qué importante, qué importante. Bueno, gracias Alison, gracias hermano Jaime. Y quisiéramos seguir escuchando más de todo lo que están haciendo en República Dominicana, porque sabemos que es una labor ardua. Sabemos que son una familia entregada, pero bueno, el programa sigue, vamos a continuar, así que agradecemos, hermano Jaime, por todo lo que están haciendo ustedes como familia en ese hermoso país. También tenemos aquí en Aruba hermanos dominicanos, igualmente son de grande bendición, muy comprometidos los hermanos dominicanos que tenemos aquí en Aruba. Así que para ellos también un saludo muy especial. Una de nuestras traductoras esta tarde, una hermana arubiana, ella, su señor padre, es también dominicano y nos alegra tenerla aquí en sala con nosotros. Así que esta labor se está extendiendo. Ustedes, nosotros, cada uno, pero estamos llevando este evangelio. Bueno, gracias, hermano Jaime. Quisiera usted decirle una última palabra a los hermanos dominicanos y a los que estamos en sala. Amén, amén. Claro, República Dominicana, sobre todo el dominicano, tiene una cultura muy bonita y es que es muy hospitalario. El dominicano es muy abierto por ser un país totalmente turístico. Las personas son muy abiertas. Uno siempre encuentra una puerta abierta, uno habla con un dominicano y es como si lo conociera de hace muchos años. Esa es una particularidad muy especial. Así que a todos los dominicanos que hay en el mundo, invitarles a ustedes para que esa particularidad que ustedes tienen de ser tan hospitalarios, tan dados a la gente, la puedan utilizar para hablarle a otros de Jesucristo. Y a los hermanos que estamos en esta sala, invitarles para que sigamos amando la obra misionera,
para que sigamos orando por la obra misionera y para que sigamos aportando en la medida que Dios nos dé, para que muchas más almas conozcan a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. No olviden, hermanos, que las misiones son el gran proyecto de Dios, el más grande de todos, para salvar al mundo. Dios los bendiga. Muchas gracias, hermano William, hermanos misioneros, por este espacio que nos permite en la República Dominicana, este país lindo, hermoso, de gente maravillosa, para poder dirigirnos a ustedes también en esta tarde. Amén, amén, hermano Jaime. Bueno, gracias por todo eso. Y la verdad es que todos tenemos que dar fe de eso. La cultura dominicana es muy especial, muy generosa. Cuando Dios nos ha permitido estar allá, realmente nos han atendido de maravilla, de más, diría yo. Y bueno, el hermano Eduardo también, Dios nos permitió estar con él alguna vez. Y la verdad es que la experiencia en República Dominicana fue muy especial. Bueno, seguimos con nuestro hermano Carlos. Él continúa con este orden. Bueno, aparte de la iglesia, que es lo más hermoso de República Dominicana, sus playas también, ¿no? Son muy bonitas. Gracias al Señor. Hermano Jaime, una de las bendiciones que hay en el campo misionero es cuando se empiezan a convertir los nativos al evangelio. Bueno, aquí tenemos un grupo de hermanos pastores de República Dominicana. Muchos de ellos, la mayoría son nativos. No sé si le permitamos, usted que conoce a lo menos a un pastor dominicano nativo que presente su saludo y que nos cuente un poco su experiencia. Hermano Jaime, ¿usted nos autorizará? ¿A quién le decimos? Claro, hermano, con mucho gusto. Ahí hay varios, están todos conectados. Está el hermano Henry López, que él es también parte de esa generación de adolescentes de la época del hermano Mario, que hoy es pastor de nuestra iglesia. Ahí están muchos otros de nuestros pastores. Ahí veo al hermano Anderson, que él... Bueno, realmente aquí en República Dominicana la mayoría son dominicanos. Solamente hay, que yo sepa, colombiano solamente está el hermano William, el hermano Anderson y el hermano Sebastián, pero prácticamente Sebastián es dominicano porque tiene papeles dominicanos, es radicado dominicano, y el hermano Jenser. Todos los demás son dominicanos. A mí me llama mucho la atención que hay una generación que fueron formados en la época del hermano Mario y que todos tienen un corte muy especial. Entonces vamos a escuchar a alguno de ellos. Hermano Carlitos, puede ser al hermano Henry, nuestro secretario nacional. Bueno, hermano Henry, bienvenido, nuestro pastor y secretario de la Junta Nacional en República Dominicana. Preséntanos su saludo, hermano Henry, y cuéntenos una pequeña experiencia de su conversión, de su vida ministerial. Amén, amén, hermano. Dios le bendiga, saludándolo de una manera especial en el nombre de Jesús y felicitándolo a la vez por esta preciosa labor que están haciendo, logrando que cada una de estas islas se puedan unir para avivar ese fuego de las misiones tan lindo que tanto se necesita en este tiempo. Bueno, en cuanto a mí, yo, gracias a Dios, me entregué al Señor a los 17 años de edad. A mí me evangelizó el hermano Altever, la hermana Marlene, hace prácticamente 23 años. Y cómo olvidar esos tiempos cuando el Señor realmente llegó a mi vida. Yo llegué al evangelio en un momento muy precario en la familia, y recuerdo que tuve un encuentro verdadero con el Señor en una convención en el año 1998. Allí tuve un encuentro especial, y lo que más me llamó la atención de la iglesia, como testimonio personal, es que yo realmente no quería saber del evangelio, y mi papá me obligó a ir a un culto, y lo que yo pude experimentar en ese culto no fue que se manifestó el Espíritu Santo, ni
ni que hubo un milagro extraordinario, porque inclusive cuando estábamos en la reunión que estaba realizando el hermano Alteve, que viajaba 4 horas a ese lugar para hacernos esa célula, yo recuerdo que habíamos 3 visitas y cuando el hermano Alteve leyó la Biblia, el primero se fue. Cuando comenzó a predicar, se fue el segundo y yo dije, ¿en qué lío es que yo me he metido? ¿Qué yo hago aquí entre cristianos? Ya sé lo que voy a hacer. Inmediatamente comiencen a orar para despedir esta reunión, a correr. Y así esperé que cerraran todos los ojos y me mandé corriendo. Y gracias a Dios un hermano que estaba de puentero y ya me logró ver, y yo era una persona muy tímida y me dijo, ¿por qué te vas? Y así el hermano Adel durante 8 meses siguió yendo hasta que en una convención el Señor trató conmigo de una manera especial, pero inclusive aún así mi papá me tenía prohibido bautizarme porque él consideraba que él era más cristiano que yo, no iba a la iglesia y me dio un tiempo para ver si yo daba fruto. Pero yo recuerdo que yo me desesperé y le dije al hermano Aldeve que mi papá era una persona bien agresiva, le tenía miedo, pero aún así le dije al hermano Aldeve que yo quería bautizarme, que yo prefería estar muerto que morirme sin Cristo. Que entonces de esa manera el día que se dispuso el bautismo íbamos a ese río y mi papá le dio por ir a pescar a ese mismo río donde me iban a bautizar a escondida, y realmente yo estaba temblando de miedo y diciéndole al hermano Aldeve que no, que lo dejáramos para otro día, pero realmente Dios hizo la obra y cuando llegamos al río mi papá se había ido, me bautizaron, yo sentí la gloria de Dios en ese bautismo. Y tanto el día en que conocí al Señor, sentí ese llamado, y lo que siempre me ha llamado la atención de la obra en República Dominicana es la pasión por la obra. Desde esos tiempos siempre ha habido una pasión increíble en aquellos que hemos conocido al Señor, y de esa generación habemos varios que gracias a Dios hemos podido permanecer y seguir adelante, mirando los bonitos ejemplos que nos dejaron estos misioneros que han pasado por República Dominicana, principalmente el hermano Mario y el hermano Aldeve, que fueron los pioneros cuando llegué a la iglesia, y de lo que aprendí tanto de su pasión, de su entrega, su dedicación, y a través de quienes el evangelio realmente ha sido para nosotros una bendición. No tengo yo realmente palabras para agradecerle a ellos, principalmente al hermano Aldeve, que fue como un padre para mí, me adoptó prácticamente porque yo venía de una familia bastante difícil, pero gracias a Dios y él se dedicó a mí. Yo tenía muchos problemas emocionales y familiares, pero gracias a Dios que estos hombres que han venido como un milagro de Dios a este país impactaron nuestra vida, y aquí estamos hace 13 años por su gracia. Le sirvo al Señor en el santo ministerio. Mi esposa también fue discípula del hermano Alteve y estamos juntos en el ministerio. Ella está desde niña en la iglesia. Ella es la hermana Daniela Arabella, la encargada de las telecomunicaciones aquí en la iglesia, y también ha sido de gran bendición. Así que, hermano, lo felicito y espero que podamos seguir fortaleciendo esos lazos misioneros. Que el Señor le bendiga. Amén, hermano Henry. Bueno, nos alegramos de estas excelentes noticias, y vea cómo la palabra ha sido sembrada en estos jóvenes y niños, ya hoy personas adultas, sirviéndole al Señor, liderando la iglesia. Y eso es una tremenda bendición. Vamos entonces ahora, como el tiempo avanza y nos encanta, podríamos pasarnos todo el día aquí escuchando noticias de la obra misionera, pero tenemos que avanzar y más adelante vamos a escuchar la palabra del Señor. Y vamos a hacer un pequeño cambio ahorita. Vamos a entrevistar al hermano Aldeve, pero vamos a pedirle al hermano Eduardo que sea quien nos lo entreviste, porque hermano Silve tiene una parte
especial también hoy. Más adelante nos vamos a dar cuenta de qué es. Hermano Eduardito, por favor. Ahí le suelto al hermano Aldever. Gracias, hermano Carlos. Es una bendición estar en esta tarde misionera, muy alegre, muy contento, escuchando las palabras de nuestros hermanos, sus testimonios, de verdad que son muy, muy enriquecedores. Gracias por darnos esta oportunidad de entrevistar a nuestro hermano José Aldever Duque. Y es para mí una gran bendición. Al hermano José Aldever lo conozco desde hace unos años. Nos conocimos en la isla de Aruba. Ahí tuvimos nuestro primer encuentro misionero y desde allí mantenemos una linda amistad. Conozco su trabajo. Dios me permitió visitarlo ahí en la República Dominicana con el hermano William y en otras oportunidades. Y me alegra mucho. Hermano José Aldever, Dios le bendiga. Bienvenido. De verdad que yo destaco en su vida su espíritu misionero. Un hombre que trabajó en República Dominicana por muchos años y que cuando le dijeron de ir al país de Haití, no lo dudó. No lo pensó dos veces, sino que dijo, mi vida está en las manos del Señor. He nacido para servir a Dios. Y eso nos lleva, créame que a mí me ha inspirado su vida, hermano Aldever. Hermano Aldever, cuéntenos, ¿cómo se siente usted sirviendo al Señor en un país que no es fácil? Un país que muchos de pronto dudarían en ir, pero usted tuvo en su corazón ir a esta nación. Dios les bendiga otra vez, hermano Eduardo. El Señor Jesús le guarde. Saludo a todos los que están allí. Ahí veo a Onesilver, al hermano Jaime, a Jairito, también lo veo, a William. Bueno, que el Señor los bendiga a todos. Al hermano Sergio también creo que lo vi. A los pastores de la República Dominicana. Dios los bendiga. Hermano, pues yo me siento muy feliz de servir a Dios. No puedo dejar de darle gracias a Dios y a pesar de nuestra pequeñez, el Señor nos ha escogido para servirle. Y es un honor porque aquí en Haití o en cualquier parte del mundo tenemos almas que necesitan al Señor y no podemos vivir. Yo siento que yo no puedo vivir sin esto. Yo no puedo vivir sin predicar. Yo no sabía que yo iba a ser misionero, pero muchas personas me lo decían tiempos atrás, porque salíamos, le hablábamos al hombre que vendía la gasolina, al señor de la tienda, al vecino, al que barre. Bueno, estábamos en la cárcel hablando y alguien me decía, usted va a ser misionero, y yo decía, ya somos misioneros. Pero sí, es una bendición estar aquí sirviéndole al Señor. Para nosotros, para mi esposa y para mí ha sido una experiencia muy linda. Y a pesar de todas las dificultades, por ejemplo, aquí en Haití, no importa, sentimos felicidad de poder servir a Dios en todo lo que podamos. Yo tengo ya un tiempo que regresé a Haití, todavía no he salido a la calle la primera vez, lastimosamente no se puede, pero estamos felices, aquí estamos evangelizando. Hoy bautizamos 4 nuevos hermanos en la región de Ferrovien y también hicimos ya 3 cultos hoy. Ha sido una bendición y seguiremos predicando. Ahorita estamos pensando en trabajar virtualmente. Necesitamos teléfonos, aquí la gente casi no tiene. Necesitamos enseñarle a los hermanos a trabajar en las redes. Necesitamos predicar por las ventanas de aquí de la iglesia. Yo le digo a los hermanos, prediquemos por las ventanas, por las mañanas. Saquemos un altoparlante y gritemos. Por un lado hay una calle, por el otro lado hay otra. Y bueno, es maravilloso predicar este evangelio en tanto que tenemos oportunidad. Ha sido una gran bendición. Hermano Aldever, la situación que vive Haití es una situación complicada. Como nación sabemos los momentos que han vivido, la crisis social debido a lo que pasó con su presidente y ahora con el terremoto. ¿Cuál es el ambiente en este momento en Haití? ¿Cómo vive la población en Puerto Príncipe y en el resto del país?
nosotros estamos viviendo en una aparente calma. Yo digo calma porque hace casi un mes yo entré al país porque tuve que salir a causa de que estuve infectado del coronavirus. Cuando volví a entrar al país, llegué un sábado, recuerdo muy bien, en una aparente calma, pero esa noche entraron dos hombres armados. Uno se quedó en la puerta del templo, el otro se quedó en la calle y se le robaron la motocicleta a nuestro hermano de Manís, uno de los diáconos, que por cierto está aquí con nosotros. Entonces es una calma así, la gente no sale en las noches, eso es muy solo, pero a pesar de esa incertidumbre y de todo, pues la gente saca el tiempo para venir al culto, sobre todo en el día. En la noche siempre la gente tiene temor y estamos con mucho cuidado. Uno sale en la mañanita si quiere salir, tiene que ser todo de mañana. Por ejemplo, este lunes pienso salir en la mañanita a hacer una vuelta, bien tempranito y volver tempranito. Y toca mandar los hermanos de aquí de la iglesia para hacer algunas cosas. Toca usar la gente de aquí, hay que delegar, hay que enviar. Entonces hay que usar las redes, es lo único que tenemos ahora por hacer. Estamos esperando unas elecciones, estamos en un país muy amenazado, pero hermanos, esas cadenas no pueden permanecer. Este evangelio se predica, hermanos. Yo quisiera que ustedes supieran que Haití no es el mismo país de antes. Los haitianos ya no están tan esclavizados en el vudú, ya no están tan esclavizados en el animismo. Ahora el Espíritu de Dios está haciendo una obra en Haití, en muchos lugares, y las almas se están salvando, nos llena de felicidad. Y yo creo, por la fe lo digo, que a Haití lo esperan cosas muy buenas, porque el Señor es bueno, y en estos lugares donde es más difícil, yo pienso y creo, y así lo dice también la Escritura, más grande es la manifestación de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Qué bendición, de verdad que me alegra mucho escuchar esa noticia, porque de pronto a la distancia siempre hemos escuchado que Haití es un país consagrado al vudú, que Haití es una nación muy difícil por sus diferentes creencias y las cosas que se viven. Yo he visto escenas muy dolorosas, muy tristes de Haití, pero me alegra que el mensaje de Jesucristo esté llegando y rompa cadenas y pueda dar esperanza a una nación. Nos alegraba mucho ahora ver esos jóvenes, esos muchachos cantando con ese entusiasmo, con esa alegría. Eso indica que hay una bonita esperanza todavía y que se puede levantar una nación diferente, un pueblo distinto. Hermano Aldever, ¿cuál es su proyección en este momento? O sea, yo sé que el trabajo que está desempeñando no es fácil, los retos que tiene no son duros, pero digamos, que alguien le preguntara a un misionero, hermano misionero, ¿cuál es su proyección, su objetivo del trabajo misionero en Haití en este momento? ¿Qué le contestaríamos? Estamos a hacer algunos cambios. Por ejemplo, estamos organizando el pensum para que todos los niños puedan recibir el mensaje del Evangelio de una manera más completa y para formar niños, jóvenes, adolescentes que tengan unos principios más fuertes y puedan ser columnas en la iglesia. Esa es una de las cosas en las que estamos trabajando, impartiendo clases, y queremos impartirlas con más fuerza, con más perseverancia, con más exactitud, para que ellos puedan recibir la bendición de la palabra completa. También estamos reestructurando los comités a nivel nacional, sobre todo el comité a nivel nacional, y yo me he dedicado a predicarle a la iglesia doctrina. Cada que me toca predicar, el domingo pasado prediqué 3 veces, bueno, hoy ya prediqué también y me toca predicar esta tarde otra vez, y yo procuro que la iglesia reciba doctrina, que la gente se estructure. Y yo les digo a los hermanos, si usted de alguien se va, permanezca usted y les enseño la doctrina
les enseño hoy la necesidad de recibir el porque yo creo que hay como un temor en el pueblo haitiano, a veces como de hacer una entrega de manera que el Espíritu Santo tome el control de sus vidas, de pronto porque hay un pasado animista muy peligroso y todo eso, pero el Señor Jesucristo rompe todas las cadenas y sabemos que solamente con el poder de su Espíritu Santo podemos ganar esta batalla. Qué lindo poder nosotros conocer a nuestros misioneros, llegar hasta sus vidas, que ellos nos comportan mucho de sus expectativas y del trabajo que están realizando. Les quiero invitar para escuchar un hermoso himno que nos traen nuestros hermanos de la República Dominicana. Así que, a continuación, ellos cantarán para Dios. Está en medio nuestro. Amén. Hermano Carlos, qué bendición saludarlo. Usted tiene la dirección en este momento. Cuéntenos el paso siguiente que tenemos en esta hermosa tarde misionera. Gracias, hermano Eduardo, por cederme la autoridad. Gracias, Eduardito. Es una bendición. Bueno, estamos entrando en un momento también muy especial. En medio nuestro no puede faltar la palabra del Señor. Después de todo lo que hemos escuchado, de lo que Dios ha hecho, está haciendo y seguirá haciendo en República Dominicana, en Haití y en las diferentes naciones, vamos a dedicar también un momento para oír un consejo de la palabra del Señor en esta hora. Y para mí es una alegría poder disponernos a escuchar la voz de Dios por medio del hermano Onesilber Echeverry, quien es el misionero en Bonaire, un hombre que Dios ha venido usando de una manera muy especial. Dios ha multiplicado su gracia sobre él en esa isla y muchas almas también se han convertido al Señor. Unos han sido llenos del Espíritu Santo, se ha construido un hermoso templo y la obra del Señor sigue su marcha. Y para mí es un honor realmente quedar en esta tarde en presencia y en compañía de nuestro hermano Onesilber Echeverry, misionero en la isla de Bonaire. Hermano Onesilber, predíquenos la palabra. Amén. Gracias, hermano Carlos. Nuevamente sirve de saludo cristiano para todos ustedes. Cristian y nuestro esposo. Para el hermano Eduardo. Para nuestro hermano Eduardo. Y cada uno de los hermanos que estamos en este lugar, en el nombre del Señor Jesús, aquí a través de la plataforma Zoom y a través de las redes sociales. Saludo muy caluroso para el hermano Aldever, José Aldever, al cual admiro
bastante, como le digo de cariño, mi venerable anciano, no por la edad, sino por el trabajo, por todo este proceso en las misiones. Entonces, le admiro bastante. Tengo mi palabra abierta en la primera epístola del apóstol San Pedro, en el capítulo 1, versículo 3. Quiero tomar lectura en el nombre del Señor Jesús. Y este pasaje a la letra dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Amén. Invoquemos el nombre del Señor. Señor Jesús, háblanos en esta tarde, amado Dios. Abre mis labios, Señor Jesús. Pon palabras en mi boca, Dios, para transmitir el pensamiento de tu palabra, el consejo de tu palabra en esta tarde, mi Dios. Que tu palabra corra y sea glorificada en todo lugar, Señor Jesús. En todos los que están escuchando en los diferentes lugares, mi Dios. Y los que estamos aquí en la plataforma, oh Dios, obra poderosamente, mi Dios. En tu nombre, Jesús. Aleluya. Aleluya. Amén. Vivimos una situación y vivimos en un mundo que está impregnado de una desesperación. Un mundo que no encuentra esperanza. Un mundo que está en crisis. Y no solamente una crisis por la pandemia del coronavirus. El día de ayer miraba en las noticias que hay una nueva pandemia y es el suicidio. Se ha catalogado como una nueva pandemia el suicidio. Más de 700,000 personas se quitan la vida en el mundo al año. Un mundo que está en crisis. Una crisis de valores, una crisis de ética, una crisis de moral, una crisis de principios, una crisis de evangelio, ya que se muestran muchos evangelios facilistas, susceptibles a cada uno de nosotros. Vemos cómo se levantan grupos constantemente a expresar y a enseñar un evangelio conforme a los principios y a los parámetros de cada uno de sus pensamientos. Pareciera que no hay solución para esta situación. Pareciera que en Haití no hay solución para la situación que está viviendo. Quizás para muchos en República Dominicana no hay solución para sus dificultades. Lo mismo que en Guyana, Aruba, Curazao, Surinam, Bonaire, qué sé yo, en Colombia. Pareciera que no hay quien pueda ayudarnos. Parece que no tiene quien por ayuda. Pero hoy, amado hermano, quiero decirle que hay alguien que es la solución y se llama Jesús de Nazaret. Y quiero contarles una anécdota que hace algún tiempo leí, impactó mi vida. Quiero compartir con ustedes una pequeña historia de la cual cierto padre de familia estaba en su sala de su casa tomándose un buen café. No sé si era café sello rojo de Colombia o el café de República Dominicana. No sé qué tipo de café estaba tomando. No sé si era instantáneo o si era colado. Pero lo que sí sé, estaba en su sala con su taza de café y con su periódico. Lo estaba hojeando, lo estaba leyendo. De repente aparece donde él estaba su hijo, un niño de unos 5 años. Y entró y le dijo: papá, papá,
quiero que me des un juguete. El papá se puso en pie y fue hasta el estante donde tenía algunos juguetes. Y dijo, si le presto este, rápido volverá y me interrumpirá lo que estoy realizando. Miró hacia en la esquina del estante y encontró un viejo mapamundi rasgado. Y se lo entregó a su hijo. Y mientras se lo entregaba, el padre piensa y dice, con este lo entretengo todo lo que falta el día, toda la semana y todos los meses, y nunca lo podrá armar. Y le dijo, hijo, trata de montar este mapamundi, trata de organizarlo. Pon cada parte en su lugar correcto. Oh, para la sorpresa de aquel padre. Pasado pocos minutos, el niño regresó donde él y le dijo, listo, padre, listo. He acabado lo que usted me encomendó. El mapamundi está armado. El padre, admirado y sorprendido, tomó el mapamundi y vio que cada parte estaba en su debido lugar. Y preguntó al niño, hijo, ¿cómo conseguiste armar ese mapa tan rápidamente? Si estaba deshecho, no había forma de cómo hacerlo. El niño se quedó mirándolo y le dijo, papá, es fácil. Es fácil, padre. Lo que usted no había notado, yo lo noté. Que detrás del mapamundi había una figura de un hombre. Al reconstruir al hombre, arreglé el mundo. El único hombre que puede reconstruir este mundo hecho pedazos se llama Jesús de Nazaret, que es Dios sobre todas las cosas. Él fue a la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia. Él entregó su vida para que hoy en cada una de estas naciones haya una iglesia, haya un pueblo lavado a precio de sangre y podamos decir que tenemos al verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. No importa la situación por la que pase el mundo, no importa la situación por la que pase la sociedad. Hay uno que es la solución para todo y se llama Jesús de Nazaret. No hay problema para Dios. No hay nada imposible para Dios, porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. La pregunta en esta hora para muchos que nos escuchan, ¿por qué Jesús es la única solución? Para responder este interrogante, necesitamos primero conocer quién es Jesús. Jesús es Dios manifestado en carne. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne, y vimos la gloria del unigénito, Hijo de Dios. Jesús es el centro de la historia de la humanidad. Dividió la historia humana en dos partes, antes de Cristo y después de Cristo. Fue el ser todopoderoso, el cual, siendo Dios, no escatimó su condición y se hizo semejante a todos nosotros, menos en el pecado, para darnos salvación y vida eterna. Jesús es el que ha anulado el acta que nos acusaba. O permítame decir, él la rompió, la destruyó.
Y si hoy tenemos vida, la tenemos gracias a Jesús de Nazaret. Jesús es el centro de las Sagradas Escrituras. Los profetas del Antiguo Testamento lo señalaban como el Mesías, lo señalaban como el ungido, como el Emanuel, que traducido es Dios con nosotros, como el Salvador, como el Redentor, como el Dios Todopoderoso. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron en Haití, más los que le recibieron en República Dominicana, más los que le recibimos en el Caribe, nos han hecho hijos de Dios. Y hoy hay un pueblo y hay unos hijos de Dios que alabamos su nombre eternamente y para siempre. El Nuevo Testamento, los evangelios significan buenas nuevas. Buenas nuevas al mundo. Hablan de su reino, de su vida, de su gracia, de su amor, de su pasión, de su muerte, pero también nos hablan de su resurrección y que vive y permanece para siempre. Jesús es el Dios Todopoderoso. Jesús es el alfa y la omega, el principio y el fin, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. No hay otro Dios el cual podamos predicar. Solo Jesús de Nazaret es el Dios Todopoderoso. Solo en su nombre hay perdón de pecados. Solo en él conocemos la verdad y la verdad nos hace libres. El libro de Apocalipsis nos muestra y nos revela un Cristo victorioso, triunfante sobre el pecado y la muerte. Él mismo afirmó: el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades, dice el Señor. Nuestro Dios, nuestro Salvador, el que es la solución para este mundo, ha sido descrito como el vencedor. A él son atribuidas todas las cosas, toda la honra. Apocalipsis 5:13 dice: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, aleluya, sea el honor, gloria a Dios, sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Habrá alguien que allí en su casa diga: gloria a Dios. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura, dice Colosenses. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, dice Colosenses 1:16. Y el versículo 17 dice: él es eterno y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Apocalipsis 1:8 dice: él es el alfa y la omega. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Como todos sabemos, alfa es la primera letra del alfabeto griego y la omega es la última letra. Por lo tanto, el Dios que predicamos es el todo. Sin él, nada puede existir. Y si hoy hay hálito de vida en cada uno de nosotros, es por la misericordia, el poder y la soberanía de Dios. Por eso, amados hermanos, solo hay un Salvador y su nombre es Jesús. Podemos decir en esta noche, en esta tarde confiadamente, que Cristo es nuestro Salvador. ¿Alguien lo cree en esta hora? Cristo es nuestro Salvador. Cristo es nuestro Redentor. Cristo es nuestro ayudador, nuestro pronto auxilio. Y Cristo es Dios manifestado en carne.
y vivimos y nos movemos por Él. Él es la solución para este mundo. Lucas en el capítulo 2, versículos 10 y 11 dice, pero el ángel les dijo, no temáis. En esta tarde, amados, no temáis, porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, el Señor. Y ha llegado a estas naciones con el poder de su palabra. Dios está a nuestro favor. Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No temáis, dice el Señor. Alcen los ojos a los montes. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Amado misionero, tenés la palabra profética más segura. Amado pastor, se te ha revelado el nombre que es sobre todo nombre. Amado hermano, Dios está con nosotros en cada una de estas naciones, porque Dios seguirá añadiendo a su iglesia los que han de ser salvos. No hay dificultad, no hay problema, no hay crisis que nuestro Dios no tenga la solución, porque Él es la solución para este mundo sin esperanza. Y usted y yo somos los encargados de llevarle a este mundo la esperanza, de anunciarle a este mundo que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo, hombre. Bendiciones para todos. Amén, amén. Qué hermosa palabra en esta hora. Yo creo que tenemos un Dios precioso para predicar. Este mensaje hay que seguirlo llevando, este Dios maravilloso, por todo este Caribe y por todo el mundo. Debemos predicar a Jesucristo. La gente necesita conocer a Jesucristo y somos nosotros los encargados de llevar esta palabra. La iglesia es columna y baluarte de esta verdad. Vamos a agradecer a Dios en esta hora. Yo quiero invitar a nuestro pastor José Rafael para que él se prepare y nos dirija en esta oración de acción de gracia y que nos ayude a llevar este mensaje de Jesucristo a todo este Caribe, todas esas islas, no solamente Aruba, Curazao, Bonaire, República Dominicana, Haití, tenemos muchas islas en este Caribe para que conozcan a este Jesucristo que hoy nos han predicado. Hermano José Rafael, por favor, dirija esta oración en esta hora en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, hermano. Dios les bendiga. ¿Me escuchan? Amén, amén. Una experiencia poderosa. Oremos al Señor Jesucristo que siga usando grandemente a cada miembro de su cuerpo, que es la iglesia, en cada isla, en cada lugar donde se predica su nombre. Amado Jesús, Dios Todopoderoso, gracias. Gracias, Señor Jesucristo, que a través de este medio podemos, Señor Jesucristo, escuchar, oír, ver cómo te manifiestas, cómo obras usando hombres, mujeres, jóvenes, niños, que llevan tu palabra, que son testigos del poder del Espíritu Santo. Te pido para que sigas dando la inteligencia, la sabiduría, la confianza, lo que haga falta, para que todos sigamos trabajando para honra de tu santo nombre. Dirige siempre, Señor Jesucristo, con tu Santo Espíritu, todos los proyectos, planes, todo lo que hay que hacer, y que en todo momento tengamos la experiencia, Señor, de poder verte, manifestarte en las almas perdidas, que sigas llenando con tu Espíritu Santo a todo hermano, hermana, que tiene esa sed, ese deseo. Padre, sigue dirigiendo a la iglesia en Colombia, sigue dirigiendo a nuestros hermanos en el Caribe, a cada misionero, a cada pastor, a cada esposa, a los hijos, a cada hermano que hace parte de esta labor. Te lo pedimos en el glorioso y maravilloso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Qué gloriosa palabra. Gracias, hermano Onesilva. Dios lo bendiga y le dé cada día de su gracia para predicar
esta hermosa palabra. Bueno, yo aquí estoy que me salgo del cuerpo, del cuero. Creo que escuchar de Jesucristo es lo más grande, el más grande mensaje que un ser humano puede escuchar. Y nosotros que lo conocemos, nos llena de alegría y de gozo. Quisiera cantar una canción, pero bueno, mi voz no es muy buena. Entonces vamos a escuchar a los hermanos de Haití que nos van a cantar una canción en esta hora. Ellos han preparado una canción que glorifica y exalta el nombre del Señor Jesucristo.
por sus bendiciones. Qué hermosa canción. La verdad que aunque quizás usted no entienda la letra, porque está en otro idioma, pero la conexión del Espíritu nos permite sentir también la presencia de Dios por medio de lo que ellos cantan. Qué hermoso es estar en la presencia de Dios. Amén. Bueno, hemos llegado a nuestro cierre, pero yo no me quiero antes de irme sin darle la bienvenida a nuestro hermano Sergio Serrano. Él es mi vecino aquí. Él es el nuevo misionero aquí de Surinam. Entonces, pues va a ser parte del equipo de trabajo. No me han dicho que lo presente, pero tampoco me han dicho que no lo presente. Entonces, tengo la libertad de hacerlo. Amén. Pero sí quiero darle la bienvenida hoy en esta tarde misionera. Ya el hermano Eduardito al final nos dirá algo más sobre Sergio y le dará, me imagino yo, la palabra. Hermano William, entrego en sus manos y bueno, al final hermano Eduardo cierra con todo. Hermanos, muchas gracias por estar aquí y que Dios bendiga la República Dominicana, Dios bendiga Haití y cada isla, cada iglesia, cada nación en el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, Carlos, gracias. Qué bonito escuchar también la palabra de Dios, las canciones desde nuestra República de Haití. Y bueno, hermanos, contentos con esta bonita oportunidad que Dios nos ha regalado. Yo creo que nos contagia de misiones, de este sentir misionero, y es una tremenda bendición. Quisiera, antes de dejar a nuestro hermano Eduardo, agradecer a nuestro hermano Javier, quien está en la parte técnica, coordinando este proceso. También a las hermanas que están haciendo la traducción. Bueno, está la hermana Rosmarly, ella es arubiana, ella está también allí ayudándonos. La hermana Gabriela, también otra joven arubiana, ayudándonos en este proceso. Qué bueno por todos estos hermanos que están allí. Agradecer a todos ustedes y bueno, feliz de escuchar las noticias de la obra misionera en esta hermosa región. E invitarles a todos, hermanos, mantengámonos unidos en este bonito sentir, orando, llevando el mensaje, llevando este glorioso mensaje de salvación a un mundo tan necesitado y a una región tan necesitada. Pero que Dios está haciendo grandes maravillas. Hermano Eduardo, gracias por este programa, gracias por esta oportunidad, esta tarde misionera de verdades del Caribe. Le transmitimos palabras de agradecimiento a usted como nuestro asesor y que a la vez puedan ser transmitidas al hermano Reinel, al Departamento de Misiones, porque creo que se está contando de cómo Dios está respaldando cada país, cada lugar, con cada situación en medio de adversidades, luchas, desafíos, pero cada país está sacando adelante la labor. Gracias, hermano Eduardo. Hermano William, Dios le bendiga. A usted muy agradecido, a todo el equipo de trabajo, a nuestro hermano Carlos Mendoza, a nuestro hermano Jaime Moreno, allí en la República Dominicana, nuestro hermano Aldever Duque en el país de Haití, a todos nuestros hermanos misioneros en la región del Caribe. De verdad, una gran bendición. Dios los bendiga, Dios los ayude, Dios continúe guiándolos en este precioso trabajo y bendiga y prospere en la labor que están realizando. No sé si todavía está el hermano Sergio, sería lindo escuchar las palabras de parte de él. Hermano Sergio, bienvenido a este equipo de trabajo de la región del Caribe. Nos alegra mucho que comparta con nosotros y si está allí todavía, regálenos unas palabras de saludo. Amén, mi hermano Eduardo. Gracias, mi hermano, por esa bienvenida. Estamos hace 12 días que ya llegamos, gracias al Señor, aquí al país de Surinam. Dios ha sido bueno, ha aparejado la entrada sin ningún contratiempo, gracias al Señor. También doy gracias, hermano William, por los días que nos atendió y nos esperó allá en Aruba. Dios lo bendiga grandemente por su orientación, sus consejos. También, hermano William, Dios lo siga usando. Y bueno, hermanos, estamos contentos. Ya hoy tuvimos nuestra segunda escuela dominical. Y bueno, ahí Dios viene poco a poco usándonos, llegando nuevas almas. Esta mañana teníamos, gracias al Señor, yo me gozaba, pues el domingo pasado tuvimos con nosotros los 4 que somos la familia aquí pastoral, habíamos 7 y esta mañana habíamos ya 14. Estos días hemos estado por allá visitando, Dios nos ha abierto puertas y poco a poco
uno ve cómo Dios empieza pues a traer almas, a abrirnos puertas. Gracias mis hermanos misioneros por darme esta acogida, por hacernos sentir en familia, ¿sí? A todos. Gracias, Iglesia del Señor, Dios la siga bendiciendo. Muy amable, gracias hermano Sergio. Para todos, muchas gracias. Dios los bendiga, Dios los siga usando para todo el equipo de trabajo que en este día nos han apoyado grandemente. Bendiciones. Hasta una nueva tarde misionera de la región del Caribe. Que Dios los bendiga, que Dios los ayude. Un abrazo para todos. República Dominicana es un país del Caribe que comparte la isla La Española con la República de Haití, ubicada al oeste. Santo Domingo es la ciudad capital, conocida por sus nativos como Quisqueya, que significa Madre de las Tierras. Es distinguida por tener algunas de las playas más hermosas y populares del mundo, lo que la convierte en uno de los principales destinos turísticos. Es el único país que posee la Biblia en el escudo de su bandera nacional. El merengue y la bachata son los géneros musicales emblemáticos propios de esta nación. Los dominicanos se caracterizan por su gran hospitalidad, carisma y afecto que contagia a los demás. Su cultura es una mezcla de raíces españolas, africanas y taínas. Estas mezclas son el fruto de lo que son los dominicanos, y esto se traduce a su gastronomía, la cual consta de numerosos platos, siendo el más especial la bandera, su comida típica, al igual que el mangú y el sancocho. El béisbol es el deporte que más se practica en este país, por lo que se acostumbra a llamarle el deporte nacional. Entre tantos atractivos por resaltar, lo más valioso es que este país ha podido recibir el Evangelio de Jesucristo. Hoy, por su gracia, hay un numeroso pueblo que conoce la verdad y continúa expandiéndose a lo largo y ancho de todo el territorio dominicano. República Dominicana lo tiene todo.